Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Después de un buen tiempo sin subir videos acá en YouTube, porque en realidad ya estoy retirado prácticamente de esta actividad después de tantos años, y también porque mi salud no está tan bien que digamos, tengo ciertos problemas auditivos, no tratar de un oído porque para siempre tapado, y este problema del oído que se me originó debido a una rinitis que me dio en el año 2018. Esa rinitis fue muy seria, botaba mucha flema por la nariz por casi un mes, con materia, con pus. Tuve que ir al médico, a varios médicos, y solamente uno pudo dar con el problema y me recetó unos antibióticos muy poderosos para frenar esto, pero eso me causó una lesión acá en el oído y quedó tapado el oído. Claro que después que me curé se me destapó el oído, pero otra vez se ha vuelto a tapar y ahí llevo sin parar. A pesar que he ido donde el médico, parece que los médicos que estoy visitando tampoco son muy buenos. Necesito buscar un mejor médico, porque es probable que necesite una pequeña intervención quirúrgica dentro del oído para extraer lo que tengo ahí dentro acumulado. Y este problema que tengo acá, se los cuento a ustedes, cosa que ocurre con la edad. Esto no lo puedo superar yo hace rato, pero ya con la edad las cosas se complican. Con 71 años de edad, entonces es muy probable que necesiten hacer una punción, ¿cómo se llama esto? Ingresar un pequeño tubo, una canaleta ahí para poder hacer drenar lo que está ahí adentro. Pero aparte de que siento que veo tapado y como un pequeño zumbido, como si fuera un escape de aire de una llanta, ¿no? Eso se me ha grabado en el sentido de que cuando me echo, me mareo. Sobre todo cuando me echo por el lado izquierdo. No me ocurre eso por el lado derecho, pero cuando me echo, o levanto la cabeza para sacar algo del closet de la parte alta, pierdo equilibrio. O cuando me agacho para ponerme los zapatos, por favor, al alzarme también me mareo. O sea, solamente me permite caminar derecho y caminar y mover así. No me pasa nada, pero si hago un movimiento brusco, ya sea echando, recostándome totalmente en una almohada, me mareo, ¿sí? Si voy a darme vuelta la cabeza hasta que se estabiliza. O cuando, como digo, alzo la cabeza así y de abajo así, siento un poquito de mareo. No siempre, pero a veces sí. Y es un problema del oído medio. Aquí está el problema. Tengo que hacerme ver eso. Porque voy en el médico y me dice, a ver, vamos a hacer un tratamiento acá, me echa por un lado, me suena por el otro, y me hace una cosa tonterías que no me hace nada. Que hay que hacer una intervención quirúrgica, poner una canaleta, un tubo muy lado, meterlo por dentro con anestesia y poder drenar lo que hay ahí. Y eso ya me sentiría bien. Y eso es todo. A Dios gracias, todavía estoy vivo. Ya tengo 2 vacunas, siempre me cuido. Ahora hay que tratar de no juntarse con los niños, que son los que están portando la enfermedad
la variante del Nilo, no sé cuál es la variante que está viniendo ahora, pero son los niños que están contagiando en Estados Unidos mucho, los mayores, así que hay que tener cuidado con los niños, porque ellos se juntan entre los niños y ahí traen la enfermedad, a ellos no les pasa nada, pero sí a la gente mayor las contagian, las enferman. Felizmente estamos vacunados, pero los que estamos vacunados tenemos esa opción de no entrar a UCI, no entrar a una sala de cuidados intensivos, ¿no? Que ya es la etapa final, pues, de ahí te puedes morir si no sales, no te recuperas. Y si te recuperas sales con un daño en los órganos, en los riñones, en los pulmones, en fin. Sobre todo con esta nueva variante que dice que ya ataca los riñones y todo, hay que tener mucho cuidado y protegerse. Y unos tiempos muy difíciles, queridos amigos, muy, muy difíciles. Yo cuando pienso en el pasado de mi juventud, cuando era joven, tío, qué feliz era, Dios mío. Los años cuando tenía 15 años, 16 años, vivía en abundancia, teníamos de todo. Me iba de viaje a Europa con mi familia por 4 meses y nos íbamos a pasear por todo el mundo y regresábamos. No conocí lo que es el hambre, la escasez, la miseria, la pobreza. A Dios gracias, ¿no? Claro que esa fue una realidad del pasado, ahora ya no, ahora sí la cosa es diferente para mí, ¿no? En lo económico y todo. Pero agradezco a Dios que todavía me provee alimento y puedo vivir todavía mis últimos años. Pero cuando yo me acuerdo de mi pasado tan lindo, con la crisis que estamos viviendo, me da mucha pena, ¿sí? Yo me entristece mucho pensar en los lindos momentos que viví en mi vida, en el colegio, sobre todo en la universidad, mis amigos, mis profesores, esa época que yo tenía salud, fortaleza, me iba a mis clases, que yo he sido muy feliz, sobre todo en la etapa universitaria. Claro que la etapa escolar también, porque fue la etapa en que lo cual nos íbamos de viaje a Europa con mi madre, mis hermanos, y nos íbamos por todo el mundo a pasear. Una gran vida, ¿no? Que lo agradezco al Señor, a Dios. Ya puedo irme también, partir, porque ya gocé, he vivido, a Dios gracias, una vida bastante plena. He viajado mucho por todo el mundo, mucho, mucho. Muchos países, muchas veces me he ido a Europa, muchas veces me he ido, he estado hasta en África, Egipto, a veces, qué países no he visto, pero en fin, ya gocé, ya eso no me llama la atención, ya no me gusta moverme mucho, me gusta estar tranquilo en mi casa, ¿ya? No hago tantos videos porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Porque como digo, estoy mal de salud, este problema del oído, pocas ganas, pocos desganos, estoy perdiendo fortaleza, ¿m? Son 71 años de edad. Quiero aprovechar también esta oportunidad para saludar a todos ustedes, amigos, a todas mis amigas, a Ana María, a, a, a Nelly Lugo, a Eva Cuadrado y a mi paisana peruana también, Janet, Janecita, un saludo de acá de mi parte, como también a Tomás Lara, a Rebeca Candelaria, a tantas personas, a Mike Tower y a todos amigos que siempre se acuerdan de mí y me dicen algunas palabras, unos saludos. Yo estoy contento que hayan otras personas que ahora estén subiendo videos y yo he entregado la posta pues, a los que vienen después, a los más jóvenes que tienen entusiasmo. Pues, yo estoy un poquito alejado, antes leía más los libros de la sociedad, pero en fin. El propósito de este video, queridos amigos, es porque el señor Mike Tower me pidió un favor, que le tocara el asunto de la generación de 1914. Yo no he cumplido con él, te pido Mike que me perdones, pero como tengo un poco más de salud y otras cosas que atender también en la casa, después de la muerte de mi madre y mi hermano, pero hemos tenido que estar dedicándonos a otras cosas que eran prioritarias y he dejado la subida de videos ya como algo muy secundario, ¿no? Pero no pude cumplir contigo, Mike Tower, por lo que me pediste lo de 1914, esa generación de 14. Tú querías que yo hablara de eso porque querías enseñar sobre los somos testigos de Jehová. Antes de dar ese tema, Mike, que quiero tocarlo para darte una satisfacción a lo que tú querías que me manifestara en este asunto de la generación de 1914, sobre todo el asunto de esta doctrina falsa, con el último cambio, lo que fue el sexto cambio que se hizo en el año 2010 con respecto a la generación traslapada, ¿no? La última estupidez más grande, una religión ultra falsa.
En principio, antes de empezar a tocar ese asunto, recordemos pues que la Watchtower enseña que la luz se hace más brillante con el tiempo y conforme va pasando el tiempo, pues se van dando nuevas luces con respecto a una enseñanza, a una doctrina. Mi objeción en ese punto es que si Dios va dando una luz cada vez más clara con el tiempo, yo me hice una pregunta: ¿por qué mejor Dios nos espera que ya tenga la definitiva para darla? Primera interrogante: ¿por qué mejor no esperar tener ya la luz definitiva? Me parece eso muy raro de un Dios que todo lo sabe, ¿no es cierto? Me parece muy raro. Supone que este elemento que da el agua estable como nueva luz es una luz que viene de Jesucristo, que a la vez lo recibe su Padre Jehová. Entonces yo no entiendo, dentro de mi inteligencia, dentro de lo que es un poco inteligencia, entonces que debe ser un sabio, yo me pregunto: ¿es necesario que Dios reciba el mismo de alguien más poderoso que él, el alimento a cuentagotas? ¿Es posible ser un Dios que todo lo sabe? Y diga a Jesús: ahora, dale acá al esclavo fiel y discreto porque es tu conducto de esta nueva luz. No tiene sentido. Es un Dios que es el todopoderoso, es omnisapiente, que todo lo sabe. No es posible que yo esté dando el alimento a cuentagotas. Entonces, si Dios va a dar un alimento, ese alimento tiene que ser verdadero, incambiable, y tiene que ser hacer honor a lo que es el Dios todopoderoso, que es un Dios de verdad. Tiene que hacer honor a su palabra, a su enseñanza, lo que él dice. Lo que él dice, eso es. No puedo decir que es esto ahora y mañana decir: no, me equivoqué. Dice Jesús: oye Jesús, dale acá al esclavo discreto tu conducto para que den esta nueva luz, que en vez de ser una nueva luz un retroceso a lo que antes se creía, o es una nueva luz que anula una luz previa, que deja a Dios como mentiroso de esa luz previa. No puede ser. ¿Se dan cuenta? O sea, si damos por cierto que la luz se hace más grande con el tiempo, cada luz que supuestamente da Dios, porque él tampoco sabe, pobre Dios, pobre, ¿no? Todo por eso, pobrecito, no, él tampoco sabe, tiene que esperar que alguien se lo dé también a cuenta gotas. No, eso no es posible. Pero vamos a asumir que eso sea cierto. Si fuera así, pues cada luz que se da como nueva luz más brillante por parte de Jesucristo a su canal de comunicación, esa luz tiene que permanecer fija e inalterable. No se puede mover porque Dios es de verdad. Y si Él le da una luz a cuentagotas, cada gota tiene que ser verdad, no puede ser mentira. Si yo digo que Gog de Magog es Satanás el diablo, no puedo decir: no, me equivoqué. No es Satanás el diablo, sino una liga de naciones que atacará al pueblo. Que sí, que esa nueva luz que estoy dando está contradiciendo una luz previa que también vino de Dios a su debido tiempo en el pasado, y deja a Dios como mentiroso. Entonces nunca fue una luz más brillante, sino fue una luz falsa, opaca, que se nos dio, que ahora se pretende reemplazar por una nueva luz más brillante que sí es la verdad. Pero resulta que también esa nueva luz también está sujeto a cambios o reemplazo por otra diferente, y así nunca acaba. Y eso no puede ser en el concepto de una nueva luz que se da dando a cuentagotas con el tiempo por parte del Todopoderoso. No puede ser. Entonces, si vamos a dar por cierto que cada luz es una luz de verdad que viene de Jehová Dios y se lo entrega a su Hijo Jesucristo porque se lo entrega a su comandante de comunicación, esa luz tiene que ser definitiva. Por ejemplo, si yo digo que el Armagedón va a venir, por cierto, es un ejemplo, ¿eh? Va a venir dentro de este siglo, y que de este siglo no va a pasar, yo puedo dar esa luz, decirle: oye Jesús, dile a Esclavo y Decreto que la mejor viene de todas maneras en este siglo XXI. De todas maneras, no va a pasar. Pasa el tiempo y Jehová le da una nueva luz a Jesús y le dice: dile a tu esclavo para que publique esta nueva luz, que el Armagedón va a ser en el año 2034. Es una luz. Está dentro de este siglo, como yo dijo anteriormente, que está dentro de este siglo. Ahora da una nueva luz brillante, dando más información, centralizando y focalizando la fecha del Armagedón. Entonces, ahora va a ser 2034. Pasa el tiempo y da una nueva luz, y dice que va a ser en el 2034, pero que va a ser en el mes de septiembre. Y así sucesivamente, cada luz es verdadera. No puede contradecir y decir: no va a ser septiembre, sino va a ser diciembre. Como tampoco puede decir:
no va a ser en 2034, sino va a ser en 2050. No puede ser, porque dejaría a Dios como un mentiroso. Entonces, cada luz que se da tiene que ser inalterable, tiene que ser como su autor, como el que dio la luz, que es Jehová, Dios. Jehová Dios es un Dios de verdad, no de mentira. No puede darte una luz ahora que es la verdad y mañana se convierte en una mentira. Entonces, sacando este ejemplo, otra vez, si yo digo que Jehová daba la primera luz diciendo que el Armagedón será en este siglo XXI, y después se comunica con Jesucristo y le dice, comunica esto con la comunicación que va a ser el año 2034. Entonces, esa fecha no se puede cambiar nunca, porque esa luz progresiva tiene que ser la verdad como su autor, como es Jehová, un Dios de verdad, no de mentira. Y luego dice, bueno, se unió otra vez con su esclavo, con Jesús, le dice a Jesús, anda a tu esclavo y dile que el Armagedón va a ser el mes de septiembre. Y después pasa el tiempo y dice, ahora, diles a tu esclavo que el Armagedón va a ser, no puede decir, oye, me equivoqué, va a ser en diciembre. No, 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 ya no puedes cambiarlo. Entonces deja a Dios como mentiroso. Dios no es un Dios de mentiras, no es un Dios incompetente, un Dios torpe, eso es imposible. Ya por sí el hecho de dar luces por a cuenta gota, y eso es estupidez, porque Dios sabe todo, sabe la fecha, todo podría decir, la fecha tal no tiene que ir por etapas. Pero si fuera ese el caso que la luz se hace más brillante con el tiempo, la luz de entendimiento bíblico se hace más brillante con el tiempo, que no tiene nada que ver con Proverbios 4.18, porque Proverbios 4.18 no habla del entendimiento bíblico que se hace más brillante con el tiempo, por si acaso, tiene que ver con la senda de los justos y de los injustos. Pero en fin, si vamos a suponer que Dios va a dar, como digo, ese alimento progresivamente, Dios va a tener que dar una luz que no se va a mover nunca, porque Dios es un Dios de verdad. Entonces, pasa el tiempo y le dice a Jesús, ahora diles a que publiquen a tu cuerpo gobernante, tu clavo, que el Armagedón va a ser el 16 de septiembre. Pues claro, ya todo el mundo sabe la fecha, ¿no? Por decir, es un ejemplo nada más. Todas las luces previas han sido verdad, no se han cambiado. No se ha dado una nueva luz para contradecir una anterior o para abolirla o tirarla a la basura, ¿no? Todas se han respetado y se han mantenido, sino que se añade más información a la anterior. Ese es el criterio, ese es el concepto de una nueva luz. Una nueva luz de entendimiento da más información a la anterior, sin contradecirlo, sin cambiarlo, porque dejaría a Dios como un mentiroso, que dio haber pasado luces falsas. Eso no es posible. Entonces, cada luz que se da de entendimiento bíblico no puede contradecir la anterior. Y tiene porque Dios es un Dios de verdad. Entonces, ya se sabe que la fecha de Armagedón va a ser el 16 de septiembre. Y puede ser que diga, bueno, la hora va a ser tal. Entonces, toda la secuencia es cierta, es verdad. Se añadió más información a la anterior sin contradecir lo anterior. Pero eso no ocurre con la Watchtower. La Watchtower te da nuevas luces que contradicen las anteriores y dejan a Dios, que es el dador de esa luz en el pasado, como a su debido tiempo, como un Dios falso. Eso no es posible en una religión que se llama y declara ser la verdad como la Watchtower. Por eso hace la Watchtower. Una religión que retrocede, que anula lo anterior para poner otra diferente y le llaman una nueva luz. ¿Cómo puede ser una nueva luz más brillante si la anterior se apagó? Si yo quiero, eh, digamos, iluminar esta habitación plenamente y, y necesito 4 focos o lámparas de luz de 50 vatios, 4, pongo la primera, ilumina más o menos, pongo la segunda, puede mejorar, pongo la tercera, mucho mejor, se ve mejor, y pongo la última, porque para 4 focos de 50 vatios, que dan 200 vatios, es suficiente para que ya el dormitorio quede totalmente iluminado, ¿cierto? Entonces la luz se va haciendo, esta luz se hace más brillante con la siguiente, y estas dos se hacen más brillantes con la tercera, y estas 3 se hacen más brillantes con la cuarta que la última, y pues deja todo el dormitorio encendido, iluminado, que es lo comparativo como el conocimiento bíblico, que llega un momento que ya está todo entendido, completamente, con esos 4 focos de lámparas de luz de conocimiento. Pero yo no puedo agarrar y decir, prendo uno de 50 vatios, prendo el segundo, y apago el anterior. Después pongo el tercero y apago el segundo. Pongo el cuarto y apago el tercero. Me quedo con un vatio de 50 vatios. ¿Iluminé algo o no iluminé algo? No iluminé nada. Estoy igualito. Estoy igual de oscuro. ¿Se dan cuenta? Para que un dormitorio esté plenamente encendido, con
todo su brillo y toda su luminosidad, es necesario que cada foco de luz quede prendido, para que quede plenamente encendido, y punto, lo máximo que necesito. Pero no puedo abrir, prender uno de 50, luego prendo el segundo, parece que hay 100, ¿no? Pero pago el anterior, la pago, cero, me quedo con 50. Prendo el tercero y apago el segundo. Prendo el cuarto y apago el tercero y me quedé con el último de 50. ¿Iluminó algo? No iluminé. Está igualito que al inicio. Entonces, eso es lo que ocurre con la Watchtower. Que cuando te da una nueva luz, se llama luz más brillante, no es una luz más brillante porque apaga la anterior. Y en realidad no quedó nada iluminado, está igual de oscuro. Con un poquito de luz, que faltan todavía los tres más, que se iba apagado conforme se fue avanzando. Entonces eso no va con un concepto de una luz más brillante. Porque cuando uno da una luz, el primer foco de luz tiene que quedar prendido, el segundo también, hasta que quede firmemente establecida la luz del dormitorio. Con los 4 focos de 50 vatios quedan 200 vatios que necesito para iluminar este dormitorio. Pero no puedo ir prendiendo uno, después del segundo, prendo el segundo y apago el primero, después prendo el tercero y apago el segundo. Y total, al final, todas las 3 anteriores quedaron apagadas y queda más que la última prendida de 50 vatios. Estamos en la misma historia. No se iluminó nada, no fue ninguna luz más brillante. Pero eso ocurre con la Watchtower. Sin embargo, la hace llamar como una luz más brillante. No es más brillante. Porque el conocimiento bíblico quedó igual oscuro. Falta. Bueno, eso es para sacar un ejemplo. Ahora, teniendo en cuenta eso, que el conocimiento bíblico que se da paulatinamente debe ser verdad y debe ser luces que alimentan o dan más comprensión a la anterior, sin que apagarla, dan más comprensión, como el ejemplo que les acaba, todo fue verdad, hasta que se llegó a la fecha del Armagedón, 16 de septiembre. Y finalmente la hora que iba a ser, ¿no? Todo esto es una secuencia de información, de conocimiento que se iba dando, que fueron verdad, porque Dios es un Dios de verdad, que fueron verdad, y entonces llegas al final y sale esa fecha del Armagedón. Porque toda la información anterior fue verdad y te dio información de verdad que te iluminó, te dio el concepto de cuándo vendría el Armagedón. Este es un ejemplo, nada más. Pero te digo, dice, la luz más brillante que Dios va a dar. Una nueva luz que llega del esclavo. Pues no es una luz de esclavo, la voz dice que es una luz de Jesucristo. Es el canal de comunicación de Jesucristo. Es el alimento de Jesucristo. Pero Jesucristo a la vez dice que es el de Jehová. ¿Cómo? Primero dice que Gog de Magog es Satanás del diablo y después dice que no lo es. Cuando enseñaron que Gog de Magog es Satanás del diablo, lo dieron como un alimento a su debido tiempo en el pasado. En parte de Jehová, que se dio a Jesucristo y que se dio a su esclavo, para que lo publicara. ¿Cómo? Dios es un Dios mentiroso. ¿Por qué le dio una información equivocada a Jesús para que se lo dé a su esclavo? ¿Qué? ¿Dios se puede equivocar en un evento espiritual? No, pues es absurdo. ¿Por qué? Porque esto es río falso. Deja a Dios como un mentiroso. Bueno, los únicos mentirosos son los de Jehová de la cúpula, de llamado cuerpo gobernante, que no saben dónde están parados en materia de doctrina y dan elementos totalmente estúpidos, que ellos mismos reconocen que son su propio punto de vista. Y por eso se equivocan, que no son infalibles. Entonces, ¿por qué dicen que ellos son el canal de comunicación de Jesucristo? Si son elementos de ellos. Otra contradicción más, ¿se dan cuenta? Está reconociendo que son elementos de hombres. Pero siempre nos ha dicho que existe Javier escrito como, porque ellos son el canal de comunicación que Jesús utiliza. Pero cuando los elementos salen una porquería, ahí no le echan la culpa a Jesús. No, Jesús nos alimentó mal, no tengo la culpa, han podido publicar eso. No tengo la culpa, Jesús se equivocó. Y Jesús se equivocó porque su padre Jehová también se equivocó. ¿Quién puede creer semejante estupidez? Dios se va a equivocar. Muchos digo, si lo creen, pues se equivocaron, pues, pero la guasta, como no puede echarle la culpa, el pueblo gobernante no le puede echar la culpa a Jesús de haberlo alimentado mal. Tiene que reconocer, como ocurrió en la tarea de 2007, la página 34, creo que fue, de febrero de 2007, tuvo reconocido, perdón, febrero de 2017, que estoy hablando, febrero de 2017, en la tabla de febrero de 2017, en la página 34 o 36, una 2, la muestra reconoce pues, finalmente que lo que ellos dan como alimento espiritual son alimentos de hombres de ellos, que no están inspirados por Dios, que no enseñan nada por relación divina, que son sus propios puntos de vista, y que ellos se equivocan, pues nos equivocamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues aguántense, pues que ya me equivoqué, pues ¿qué vas a hacer? Soy imperfecto, pues yo soy humano, ¿no? Dicen, el cuerpo humano se equivocado. Dios no nos da nada. Entonces nos mintieron por décadas, diciendo que ellos son el canal de comunicación de Jesucristo, que los alimentos eran de Jesús. Entonces venía la revelación en mí, porque van a expulsar a un testigo de Jehová que objeta las enseñanzas de ese cuerpo gobernante, que son su propio punto de vista de hombre, que no está inspirado por Dios. ¿Por qué van a expulsarlo? ¿Por qué te van a expulsar? No, pues no es dable que te
propuse, pues, decir, oye, ¿por qué vas a por siempre tú a mí? Si son tus alimentos de hombres, que no son de Dios. Estoy cometiendo lealtad contra Jehová. Soy lealtad contra quién? Contra ustedes, que son hombres que no reciben nada de Jehová, nada de Jesucristo, porque así no han ustedes reconocidos en la Atalaya de febrero de 2017, en la página 34. Lo han reconocido en la Atalaya de febrero de 2017. Ustedes no están inspirados por Dios, no tienen nada por revelación divina. Claro, tuvieron que reconocerlo porque tantos cambios de doctrina nos están reconociendo que fueron unos mentirosos, que no son ningún canal de comunicación de nadie, sino ellos publican lo que ellos se les ocurre, sus propios entendimientos, sus propias elucubraciones mentales, sus propios análisis, que pueden estar equivocados y errados y que necesitan después modificarse. Cuando el entendimiento sea disponible, esta religión es una religión falsa. Ahí no te das cuenta, que son ideas de hombres que van dando enseñanzas que se traen y se contradicen. Madre mía, en fin. Bueno, esto es como preludio, porque lo que me preguntaba a mí, mi querido amigo Mike Tower, es con respecto a esta doctrina tan controversial, ¿no? De Mateo 24:34. De verdad os digo que no pasará de esta generación hasta que sea todas estas cosas, dijo Jesús, Mateo 24:34. La Waters comenzó a dar una enseñanza con respecto al término generación. Y sobre esta doctrina de la generación de 1914 que no pasaría, no pasaría sin ver antes el Armagedón, que no ocurre antes del Armagedón, no iba a pasar, iban a morir, iba a quedar vivos la generación de 1914, que no pasaría sin que antes viniera el Armagedón. Ellos venían el Armagedón venir, ¿no? Que los acontecimientos de 14, ¿no? Sobre esta doctrina se hicieron 6 cambios. Pero esos 6 cambios a la vez tuvieron subcambios internos por cada cambio. La primera enseñanza, aquí lo tengo resumido, lo voy a enseñar así para tocarlo en forma rápida, no voy a profundizar mucho para no hacerla larga. La primera enseñanza fue dada en 1897, que decían que les enseñaba que la verdadera generación de Mateo 24:34 se refería a esa generación a los contemporáneos que verían el fin del mundo. Eso se enseñaba en 1897, en la época de Russell. En la segunda enseñanza, que fue la de 1927, se enseñaba pues que la generación se refería a los ungidos, referidos a la nueva creación, cuando Jesús dijo que no pasaría, de verdad digo que no pasará hasta que sucedan todas estas cosas, que indicaría que algunos miembros de la nueva creación estarían en la tierra en el tiempo del Armagedón, y se refería a los ungidos. El tercer cambio empezó en 1951. En 1951 ya se cambió la duración de una generación. Hasta antes de 1951 se quería que una generación duraba 40 años. A partir de 1951 se comenzó a pensar que una generación duraba entre 70 y 80 años. En 1951. En 1951 vino el tercer cambio. Dice, y comenzó a enseñar la Sociedad Watchtower en 1951, que la tercera enseñanza eran todos aquellos nacidos antes o durante 1914. Esa era la generación. Los nacidos o los que estaban vivos antes de 1914. Esa era la generación de 14. Esta tercera enseñanza tuvo pues a la vez tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tuvo 8 subcambios. 8 subcambios. Cuando la Watchtower enseñaba que eran aquellos que habían nacido antes de 1914. De ahí comenzó a hacer una serie de ajustes y reajustes. ¿Quiénes eran esa generación? Los niños que tenían 10 años de edad, que entendían las cosas, no, los que tenían 15 años de edad, y después fueron cambiando así, de forma ridícula, este asunto de quienes comprendían esa generación nacida antes o antes de 1914. Lo iban estirando, cortando para poder prolongar la generación porque no venía el Armagedón. Fueron 8 cambios en ese tercer cambio. O sea, tuvo 8 subcambios. Después vino la de 1995, cuando ya
la Guastar abandona esta la generación, porque obviamente en la revista Despertar, en la parte de la revista Despertar, donde se publica las razones por las cuales se publica esta revista La Atalaya, ya se quitó pues la importancia que tenía de la confianza de la promesa del creador de un gobierno de un mundo de paz y seguridad que no pasaría eh, dentro de esta generación, que lo ponía en la Despertar. En 1995 viene este cambio gravitante y abandona el término generación con respecto a lo que era de 1914, la abandona. Y arranca, y esto fue una enseñanza que se hizo en 1935, pero en el 2008 la Watchtower dijo algo muy curioso, se volvió para atrás y dijo que eran los ungidos, que ese tema de generación eran los ungidos. Y después en el 2010 vino la cuestión del traslape de los ungidos de ahora con los ungidos anteriores que ya habían muerto. Esta enseñanza del traslape, que es una imbecilidad y media, que lo único que busca es prolongar la generación, ¿no? De 1914, pasándole la posta a los de ahora que están vivos. Y se sacó un ejemplo, por ejemplo, el hermano Franz, que nació en 1897 más o menos, y se bautizó en 1910, se bautizó jovencito el señor Franz, y él vio supuestamente los acontecimientos de 1914, porque la sociedad Watchtower, antes de 1995, antes de abandonar esta cuestión de la generación de 1914, enseñaba pues que esa generación que vio los acontecimientos de 1914 no pasaría sin antes ver el Armagedón. Y pensaba pues la Watchtower que esa generación que había vivido en 1914, o los que habían nacido en 1914, verían el fin del mundo, que no pasaría esa generación, que quedarían vivos, diría que ya antes del Armagedón antes que pasara esa generación en 1914. La Watchtower enseñó siempre que a partir de 1951, cuando hablaba de que la generación se comprendía solamente aquellos que habían nacido o estaban vivos en 1914, que esa era la generación de 14, habían comprendido lo que había ocurrido en 1914 y que ellos vieron la señal. Dice esa señal compuesta de múltiples rasgos que está en Mateo 24, 3, 4 y hasta adelante, ¿no? Ellos fueron los que vieron esos acontecimientos que les indicó y pudieron comprender con ojos de entendimiento figurativo que Jesús ya estaba presente en ese año de 1914. No que estaba en el futuro, sino que él ya estaba presente acá, estaba presente. Que se había cumplido ya la segunda presencia del Señor en 1914. Y que eso era lo que ellos habían entendido, ojos de entendimiento verdadero. Que ellos comprendieron eso. Que eran esos ungidos que tenían uso de razón. No olviden que en esa época todos eran ungidos, hasta 1931. Pero en 1914 todos eran ungidos y todos creyeron, supuestamente, la Jehová estaba enseñando que en ese año los verdaderos cristianos pudieron comprender que en el año 1914 esa señal compuesta de múltiples rasgos de Mateo 24:3 en adelante, Mateo 24:4 en adelante, 5:6, sirvió para aquellos que entendieran que Jesús ya estaba presente en 1914, que Jesús ya había iniciado su segunda presencia invisible en 1914. Eso les dio comprender eso. Y esa generación no pasaría sin antes ver al Armagedón. De ahí vino las 8 variantes que les dije, pues, comenzó a estirar la Watchtower, que comprendían a los jóvenes que tenían 10 años de edad mínimo. Primero dijeron que tenían 15 años de edad, después tenían 10 años de edad. Hicieron una serie de variantes ahí que eran realmente para agarrarse los cabellos. En 1935, como digo, la Watchtower abandona la enseñanza de la generación porque todos se habían muerto, pues, tiene sentido. Y viste esta cuestión, pues, que todos los ungidos eran esa generación que estaban vivos en Seúl. Pero cuando la Watchtower en el 2010 habla de traslape, que fue una cosa más estúpida que hay, sacó un ejemplo, ¿no? El caso del hermano Franz, por ejemplo, que él nació en 1897, que me estaba tocando el tema hace un rato, me vi un poco, 1897,
se bautizó en el año 2000, 1910, y él tenía la edad para poder entender lo que había ocurrido en 1914. Yo no sé si Franz entendió lo que había ocurrido en 1914. La otra dice que él entendió que él vio la señal del Hijo del Hombre, la señal compuesta de múltiples rasgos que le sirvió para entender a Franz que Jesús ya estaba presente en 1914, que había iniciado su segunda presencia en ese año. Eso dice la Watchtower, pero yo les aseguro que Franz nunca pensó eso. Pero la Watchtower lo pone a él, que él sí tenía uso de razón y pudo comprender lo que había ocurrido en 1914, y que él sí vio la señal en el cielo, la señal compuesta de múltiples rasgos que le indicaba que Jesús ya estaba presente en ese año 1914. Correcto, eso es lo que dice la Watchtower. Franz muere en 1992, dice la Watchtower, muere en 1992, muere Franz, y toda la generación de ungidos que estuvieron con él, que conocieron a Franz y estuvieron con él, se convierten en contemporáneos con él. Imagínense ustedes, a pesar de la diferencia de edad que había con los que habían nacido mucho tiempo después que el señor Franz. Franz había nacido en el siglo XIX, y muchos habían nacido en el siglo XX. Y entonces llamó la Watchtower que los contemporáneos se debía interpretar a aquellos que fueron contemporáneos con los ungidos ya fallecidos, que pudieron ver lo que había ocurrido en 1914. Entonces ocurre el traslape, es decir, le paso a la posta a los ungidos que están vivos, aquellos que estuvieron contemporáneos con el señor Franz y otros ungidos que pudieron ver lo que había ocurrido en 1914 y comprender la señal. Entonces, al estar vivos juntos hasta que murieran estos que vieron la señal, porque los otros ungidos nacieron después de 1914, como son todos los que están ahora ungidos, entonces como ellos pudieron conocer a Francia, ocurre que estos también son contemporáneos, como si hubiesen nacido el mismo año que Francia, o hubiesen estado en 1914 juntos, y los convierte en contemporáneos, y de tal manera que le pasa la posta a los nuevos que están vivos para que puedan prolongar el Armagedón. Claro que tiene una fecha límite, son aquellos que tienen que ver la gran tribulación. Entonces, ¿cuándo acaba la generación de este traslape? ¿Cuándo acaba? Acaba pues cuando empiece la gran tribulación venidera que se está esperando. Tiene un punto final. Y seguramente también, con este cuento de traslape, cuando vayan muriendo los ungidos de ahora, los nuevos ungidos que van a aparecer, seguramente va a pasar en la posta, hasta que venga pues la gran tribulación y ya acabe pues la generación. Miren esa enseñanza estúpida de esta religión falsa. Y esto lo tengo acá, esta información lo tengo acá, lo que le estoy hablando a ustedes, pues, este problema de la generación, fueron 6 cambios gravitantes, de los cuales el tercer cambio de los 6 tuvo 8 subcambios. Imagínense cuántos cambios, ¿es la religión verdadera? Primero dice que eran la gente que tenía 15 años de edad, que tenía su razón y que comprendieron los acontecimientos. Bueno, pasar el tiempo, bueno, que cortar la edad, no, son los que tienen 10 años de edad y que entendieron los acontecimientos. Y así iban cambiando, señores. Entonces, uno cuando ve estas enseñanzas, Dios mío, sobre todo el tercer cambio, que tuvo 8 subcambios, 8. En realidad, al final fueron como 14 cambios, ¿no es cierto? 14 cambios. Es religión verdadera, 14 cambios. Para cambiarlo por esta de 2010 de traslape, que es una estupidez, que no se lo cree ni siquiera ni un niño de 5 años, traslape. Pero voy a lo siguiente, vamos a derribar toda esta doctrina de una vez por todas. Porque se supone pues que los que vieron acontecimiento 14, ¿no? Los que vieron acontecimiento 14, ya murieron, los ungidos que estuvieron vivos y conocieron a Franz, por ejemplo, se convierten en contemporáneos con esos ungidos del pasado, a pesar de la diferencia de edad. Por el hecho de haber estado vivos, haberlo conocido, le pasa la posta. Pues, hermano, tú sigues con la generación. Tú eres contemporáneo, sigues con la generación. No acabó la generación, pues, hasta que venga la gran tribulación. De eso se trata. Una estupidez de marca mayor. Pero algo que yo quiero tocar acá es
esto, vamos a destruir esto de raíz, vamos a cortar esta doctrina de raíz, estúpido, que nada vale que se diga que la generación de 1914, que no pasaría y que dio la señal en 1914 y que comprendieron que Jesús ya estaba presente en forma visible, que ya había iniciado su segunda presencia invisible con su parucía de Mateo 24:3, cuando le pregunta a Jesús, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia o parucía y el fin del mundo? Entonces, y ese señal lo vieron, dice en 1914, y comprendieron que Jesús ya estaba presente. Que eso lo comprendieron los discípulos. A este punto ni idea tenía que Jesús estaba presente. Pero dice que lo tiene que hacer, lo entendieron. Esto es verdad. Bueno, vamos a cortar esto de raíz para decirles que es una falsedad. Cuando los Watchtower dice que los ungidos que tenían uso de razón, que nacieron en 1914 o estaban vivos durante 1914, entendieron que Jesús ya estaba presente en ese año 1914, es una mentira gigantesca, grotesca, una falsedad grande, porque los estudiantes de la Biblia de ese entonces, como se llamaban los títulos, a partir de 1931, los estudiantes de la Biblia comprendían que Jesús había iniciado su segunda presencia invisible no en 1914, sino en 1874, y que los últimos días habían empezado en 1799, y que en 1914 vendría el fin del mundo. Es decir, en 1914 los testigos de Jehová, ustedes de la vida de ese entonces, estaban preocupados porque en 1914 ellos esperaban ser arrebatados para ir al cielo. Perdón. Los estudiantes de la Biblia estaban preocupados porque ellos estaban seguros que como ungidos que eran, ellos tendrían que ir al cielo, tenían que ser arrebatados. Y eso no pasó. Estaban desilusionados. Muchos se fueron de la Watchtower. No estaban pensando, ay, estamos viendo acá la señal compuesta que significa que Jesús está presente en 1914, uy, la señal de Mateo 24:4 en adelante. No, eso estaban viendo. No había ninguna señal ni comprendieron nada de eso. Estaban preocupados por el arrebatamiento. Porque yo pensaba que para octubre, 1914, tenían que todos ser arrebatados. Y no pasó nada. Entonces, el señor Russell, como estaba triste porque no vino el arrebatamiento en 1914, porque él pensaba, como digo, que los últimos días habían pasado en 1799, que en 1874 se había dado inicio a la segunda presencia del Señor de forma invisible, y que él vendría a ser el Armagedón para 1914. Y cuando Jesús no vino a ser Armagedón y no vino a arrebatar a los sufridos para eso al cielo, quedaron desilusionados sus líderes y muchos lo abandonaron a Russell. Muchos se fueron y otros se quedaron. Pero, ¿qué cosa estaban pensando los estudiantes de la Biblia? Que ellos vieron la señal compuesta de múltiples rasgos de 14, que por Dios que estaba presente, porque vieron la señal compuesta de Mateo 24 en adelante, y ellos comprendieron eso, que estaba presente Jesús. ¡Mentira! ¡Mentira! Ellos han convencido que Jesús ya había empezado su segunda presencia mucho tiempo antes, 40 años antes de 1874, 40 años antes, y que lo que esperaba en 1914 era el fin del mundo. No estaban pensando que Jesús estaba iniciando su segunda presencia en 1914 y que estaban viendo recién los acontecimientos, la señal compuesta. Eso es una falsedad. Ellos estaban preocupados porque Jesús no vino a ser el Armagedón para ese año. Porque Russell decía que en ese año todos los gobiernos de la tierra iban a ser derrocados y hechos añicos como el vaso del alfarero. En su segundo tomo de Estudio de Escrituras, él habla de eso. Venga tu reino. Pensaba que en 1914 vendría. Pero Russell, como estaba un poco preocupado y triste por esta situación, no olviden que Russell murió en 1916. Cuando no pasó nada en 1914, Russell dijo, no, acá hubo, no puedo haberme equivocado. Y dijo que se había equivocado al no considerar el año cero. El año cero tenía un valor de un año, que era el paso de 1899 a 1900, al 1900. Había el año cero, y que eso hacía que la mejor no agarrara el 1914 sino el 1915. Entonces inmediatamente Russell lo que hizo fue hacer una nueva edición de sus estudios de escritura
Y en las páginas, por ejemplo, en el libro Venga tu reino, en las páginas donde se hablaba que en el año 1014 vendría el Armagedón y que todos los gobiernos iban a ser hechos añicos con el brazo del alfarero, lo cambió para 1915. Cambió en la edición de 1915, la cambió diciendo que este año viene el fin del mundo. Porque estaba seguro que solamente había un error del año cero, que había que considerarse que ese era un valor de un año y que eso trasladaba la fecha un año atrás. Y tampoco pasó nada. Y eso está evidenciado en la literatura de la edición de 1915 de los estudios de escritura, donde todo está igualito, pero le cambia la fecha. De la edición anterior, de la anterior de 1914, donde se decía que para 1914 se vería la destrucción de todos los gobiernos terrenales, que habría un solo gobierno de Jesús, porque el día de Jesús era Magedón, iba a hacer su reino, y que todo iba a ser añicos a todos los gobiernos de la tierra, iba a destruirlos como el vaso del alfarero que lo hace añicos. Como no ocurrió eso, obviamente, Russell dijo, no se preocupe, acá hay un error en el próximo año. Y hizo una nueva edición de sus libros de estudio de escrituras donde cambió las fechas las cambió todas. Quedaban como fecha de fin del movimiento 15. Claro, cuando llegó el movimiento 15 también otros delis más, ya eso fue para él. En 1916 muere Russell, triste y desilusionado porque no vino al Armagedón y porque sus ungidos no fueron arrebatados como él les había ofrecido. Y así arrebatados al cielo porque todos eran ungidos. Todos tenían esperanza celestial. Solamente que la grande muchedumbre también eran ungidos, que tendrían una labor secundaria en los cielos, pero ellos, esas grandes otras ovejas que eran las ocho, también tenían esperanza celestial, pero que ellos tenían una labor secundaria bajo las sombras de los ungidos de la manada pequeña. Todos iban al cielo, pero unos tenían una labor secundaria que eran los de la grande muchedumbre. ¿Qué señal hacer eso? En 1914, los estudiantes no estaban preocupados, ni vieron una señal compuesta de múltiples rasgos que convirtieron la señal y convirtieron que yo estaba aprendiendo en 1914. Es una mentira. Y si eso es una mentira, como lo estoy explicando, entonces no tiene ningún sentido que yo haga cambios de base a una enseñanza falsa, diciendo que fueron aquellas personas contemporáneas, que estaban vivas, o nació en 1914, que vieron la señal y comprendieron que Jesús estaba presente en ese año. Eso es una falsedad, porque los estudiantes de la Biblia jamás pensaron eso, nunca pensaron eso. Esa es una mentira más grande que Pinocho. Como prueba de ello, muy sencillo. Si yo derrumbo esa carta, ¿no? Tiro la carta del castillo de naipes, que era el 1914, la empujo a la carta, el castillo se viene abajo. El castillo de naipes se viene abajo si tiro esa carta de 1914 diciendo que esto es una falsedad. Todo lo que Aguastar se basó por el año 1914 como la fecha en la cual Jesús inició su segunda presencia invisible, porque los estudiantes de vida vieron la señal. Es una mentira grotesca. Ellos estaban preocupados, no una señal, que no existía ninguna señal, eso no existía. Y que convirtieron que usted era presidente. Es una mentira creada por Aguastar después de 1914. Es una mentira grotesca. Los estudiantes de vida comprendían perfectamente, en 1914 tenían ojos de entendimiento, pero no figurativos, sino de conocimiento, pues estaban en los libros que se daban al comunidad espiritual de Russell. Russell enseñaba muy claramente que en los últimos 10 días se pasaron en 1799, que la segunda presencia del Señor no fue en 1914, como dice Wadsworth, que tiene ojos de entendimiento. Es una falsedad. Eso fue en 1874, y que 40 años después vendría el Armagedón en 1914 y se iba a arrebatar a todas sus iglesias, todos sus ungidos se iban a ir al cielo. Por eso lo abandonaron a Russell en 1914. Estaban preocupados en eso, el arrebatamiento. No estaban con ojos de entendimiento que vieron la señal completa. Es una mentira. Ellos no vieron nada de eso. Ellos estaban esperando que Jesús viniera a hacer el Armagedón para que ellos se los lleven al cielo, porque ellos tenían esa esperanza de irse al cielo con Russell. Y Russell dijo, no esperes el próximo año, porque el año cero no le he contado. Y cambió todos sus libros, puso todo lo que trataba del año 1914 como la fecha del derrocamiento de los gobiernos de la tierra y el establecimiento del reino. Lo fijó para 1915. Lean los libros antiguos de la Watchtower, que no lo dice la Watchtower. En la edición de 1915, los 6 tomos de las escrituras, se cambia todo por un año más. Se la jugó con un año más, pensando que el año cero, que es el pase de 1899 al año 1900, ese año cero tenía que contarse también, y eso trasladaba el año final a 1915. No pasó nada.
Ya la gente lo dejó, lo abandonó. No estaban preocupados, ay, que iban a hacer cuentas múltiples rasgos y contenido que estaba apareciendo. ¡Mentira! Y si eso es una mentira, de nada sirve todos los cambios que ha hecho la Watchtower en base a una supuesta generación de 1914 que vio los acontecimientos de 1914, la señal. Entonces, si eso es una falsedad, todo lo que es la generación 14 es una mentira. Es una mentira. Acá les muestro a ustedes este libro. Este libro se llama El Arpa de Dios. El Arpa de Dios. El Arpa de Dios. El Arpa de Dios. ¿Cierto? Este libro, Arpa de Dios, fue escrito por el señor Rutherford en inglés en 1921. Ahí dice, escrito por Joseph Franklin Rutherford, por ver arriba, hecho en Estados Unidos. Este libro es de 1930, se puede ver acá más o menos, abajo. En esta parte de acá, 1930. Hecho en Estados Unidos, 1930. Pero este libro en inglés fue hecho en 1921 por el señor Rutherford. ¿Está su nombre, Rutherford? Dice Rutherford. Rutherford. Y acá dice, acá a la vuelta, dice, escrito, miren la fecha, 1921. Por the People's Pulpit Association, Brooklyn, New York. 1921. Este es escrito por Rutherford 1921, que se estuvo publicando todos los años, 1921, 22, 23, 24, hasta 1930, de El Arpa de Dios. Un libro muy, muy importante, lo tengo en español. Yo quería leerles a ustedes qué cosas dijo acá Rutherford. Vamos a ver a la página 231. Daniel dice, bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Daniel 12:12. Los vigilantes o veladores que aquí se alude, sin duda alguna son aquellos a quienes el Señor ha encargado que velen por su retorno. Por lo tanto, una vez que se entienda esta fecha, sin duda fijará la fecha o tiempo que el Señor debe aparecer por segunda vez. Aplicando la misma regla de un día por un año, 1375 años después del 539, nos traen hasta el año de 1874 de la era común, a cuyo tiempo, de acuerdo con la cronología bíblica, es la fecha para la segunda presencia del Señor. Fíjense, el año de 1874 de la era cristiana, a cuyo tiempo, de acuerdo con la cronología bíblica, es la fecha para la segunda presencia del Señor. Si este cálculo es correcto, desde esa fecha en adelante debemos encontrar algunas evidencias indicativas de la presencia del Señor. Póngale pausa y ustedes seguramente lo van a poder leer. 1874 de la era cristiana. Ahí lo dicen. ¿Por qué no se mueve el enfoque? Bueno. Y les puedo mostrar una serie de páginas. Ahora los 235 también la misma cosa. 235. Vamos a ver qué dice 235. Dice. Acá, miren, estos hechos físicos son indisputables y son suficientes para convencer a toda mente razonable que desde 1799 nos encontramos en el tiempo del fin. Y dice, Dios hizo saber que en ese entonces se encontraría Jesús, ¿no? Jesús hizo saber que en ese entonces se encontraría presente. Desde 1874, dice acá, en adelante es la parte final del tiempo del fin. Es el tiempo de su segunda presencia del Señor. Está acá, página 235. En la página 236 también repite lo mismo. Dice, vamos a ver acá, 236.
contando 3 años y medio desde 1874, el tiempo de su presencia nos trae hasta 1878. Durante la presencia del Señor desde 1874, Él estuvo haciendo preparativos para la siega de la edad evangélica. Como ven, señores, ¿cómo es posible que el señor Rutherford, en 1921, cuando publica este libro, estamos hablando de 7 años después de 1914, él publica este libro, y se siguió publicando en español hasta 1930, es decir, 16 años después de 1914, enseñando que los últimos días empezaron en 1699, que la segunda presencia del Señor no fue en 1914, sino fue en 1874, y que para 1914 vendría el Armagedón. Claro, no lo toca acá porque no vino el Armagedón, pero sí mantenía la fecha del inicio de los últimos días en 1799, y que la segunda presencia del Señor fue en 1874. No la cambiaron, a pesar que no vino el Armagedón en 1914, no la cambiaron y la mantuvieron siempre, hasta 1930, que es este libro que está diciendo que la segunda presencia del Señor fue en 1874, en 1930, sigue enseñando eso, la Watchtower. Entonces es mentira, una falsedad, que la Watchtower diga que los estudiantes de la Biblia tuvieron entendimiento, ojos de entendimiento para comprender que Jesús ya estaba presente y que ellos vieron esa señal de Mateo 24:4 en adelante, que ellos vieron la señal y pudieron comprender que Jesús ya estaba presente ese año. No, ellos no comprendieron eso, ni tenían idea, ni vieron ninguna señal, ni entendieron nada de la señal. No hubo una señal que se comenzó a cumplir esa fecha. Eso es estupidez, es una mentira. Ellos estaban con el conocimiento de que en 1864 ya había iniciado Jesús segunda presencia invisible. Lo que ellos tenían en 1914 era su preocupación de que por qué no fueron arrebatados, por qué no vino el Armagedón. Ellos estaban amargos, no estaban pensando, ay, comprendimos que la señal compuesta, y por la señal, pues, comprendimos que Jesús estaba presente ese año, que Jesús ya inició una presencia invisible. ¡Mentira! Lo dice Rutherford acá, en 1921, 7 años después de 1914, y sigue insistiendo que Jesús inició su segunda presencia en 1874. Y jamás tocó acá un tema acá de que los ciertos mira, tuvieron un entendimiento para comprender lo que estaba ocurriendo en 1914, y que ellos vieron la señal compuesta que indicaron que estaba presente ese año. No está escrito en ninguna parte, en ningún libro, acá no está escrito eso, ni tampoco en 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, nada de eso. Es un cuento que vino después, muchos años después, es un cuento falso. Estaban preocupados en 1914 porque no vino el fin del mundo. Estaban más preocupados por largarse de la Watchtower en 1914, desertar de Russell porque los había defraudado, vieron que era un profeta falso, que los había engañado. Así como también los engañó anteriormente el señor Barbour a sus seguidores, como también anterior de Barbour, que fue el señor Miller también, todos adventistas que engañaron a sus seguidores, y Russell no fue la excepción, él también engañó, pues. El maestro de Russell, que fue Barbour, también engañó a sus seguidores de Barbour, los engañó, entre ellos engañó también a Russell, diciendo que Jesús había iniciado su segunda presencia en 1874. Esa fue una enseñanza de Barbour que se lo dio a Russell, y Russell lo metió a la Watchtower. No fue que Jehová se lo dio ese conocimiento a Russell, él lo trajo cuando pertenecía al grupo de Barbour, estaba con él en su grupo de adventistas. Lo trajo a la Watchtower porque se lo enseñó falsamente el señor Barbour. Entonces, que me vengan a decir a mí que el año 1914 tiene una gran importancia porque en ese año los estudiantes de la Biblia de ese entonces comprendieron que Jesús estaba presente y que ellos vieron la señal que les hizo entender que Jesús ya estaba presente ese año. Es una falsedad, es una mentira. Y en esa época se quería que los últimos días habían empezado en 1799. Entonces, si querían eso en 1914, no tiene sentido que comenzar a hacer un cómputo de la generación de 1914 como si fueran los últimos días, porque no se quería que en 1914 eran los últimos días. Se seguía enseñando, y lo hemos visto acá, en el año 1930. Dice que en 1799 empezaron los últimos días. Entonces no tiene ningún sentido decir que ya empezaron los últimos días de 1914, ya empezaron, ¿no? Y que de ahí la generación que vio los acontecimientos va a contar los 80 años que nos va a llevar
al Armagedón no más de 80 años a partir de 14, porque fueron los últimos días. No, no se quería eso, se quería que los últimos días ahí pasó 1799. Y lo dice acá, 530. Entonces, si ya eso es una falsedad, el año 14 se viene abajo, no tiene nada que ver con el cálculo de la generación, nada que ver, porque no es una, dice que la generación que vio los acontecimientos 14, es decir, que vieron las señales, supieron comprender que usted aparecía este año. ¡Mentira! Mentira, esa generación no convirtió en nada, estaban molestos, que querían largarse, la Watchtower, querían largarse, porque no vino el fin del mundo. Y aguantar un año más, porque ahora se dijo, no, me equivocó por el año cero. Y cuando llegó el año 1915 y no vino el Armagedón, dijo, no, ese tipo está loco de remate. Y ya dijeron, hasta la vista, baby. Muchos no saben que hubo una edición nueva en 1915, después de los libros de Russell, donde en el segundo tomo de Venga tu Reino, él hablaba pues que de año 14 vendría el Armagedón y sería los gobiernos de la tierra que serían hechos añicos como el vaso del alfarero y Jesús entraría a reinar, porque vendría el Armagedón. Y como no ocurrió nada, y dijo, no, falta, es un año que me he equivocado. Hace una edición nueva de sus volúmenes y cambia las fechas. Dice, 1915, Jesús hará añicos a los gobiernos de la tierra, los hará destruidos y entrará al reino hasta el 1915. Sí, señor. Y no pasó nada tampoco, y dijeron, ah, no, este está loco de remate. En eso estaban preocupados. Ese era el único entendimiento que tenían los estadounidenses, que los habían engañado en 1914, que no fueron arrebatados como ellos pensaban y esperaban. Bueno, Mike, espero que esto haya sido más o menos haya dado una explicación más o menos razonable de lo que tú me estás hablando, preguntando. La cuestión de no hay que meterse a preocuparse a que la generación traslapada porque ya te destruí el año 1914, es una mentira. No interesa si los ungidos de ahora que estuvieron juntos con los de la generación que ya murió, que esa generación que vivieron en el año 1914, hayan sido contemporáneos, como dice la Watchtower, ¿no? A pesar de la diferencia de edad de los que están ahora vivos, que vivieron con Franz, con los que vieron supuestamente los eventos de 2014, porque lo de 2014 es una mentira, es una falsedad, no interesa si estuvieron con él, porque Franz, te aseguro que en 2014 no entendió. Si yo le he preguntado a Franz ahora, díganme, señor Franz, ¿usted entendió en 2014 que usted vio la señal compuesta con su ojo de entendimiento figurativo, usted vio la señal compuesta y entendió que estaba presente ese año? Y le hubiera dicho, no, eso es una mentira. En esa época se creía que la segunda presencia del Señor había ocurrido ya en 1974, 40 años antes, y que en ese momento se esperaba el fin del mundo. Punto, nada más. No tienen ni idea, ni vieron ninguna señal compuesta de múltiples rasgos que les sirvió para comprender que Jesús estaba presente en ese año. ¡Mentira! Y si es una mentira, de nada vale que yo conecte los ungidos de ahora con los ungidos que vieron los acontecimientos 14, que ya murieron y que estuvieron contemporáneos juntos vivos antes de morir. No tiene ningún valor porque todo lo que la base del año 14 es una mentira, una falsedad. Bueno, amigos, espero haya sido claro. Me he demorado, ¿cuánto? Casi creo que una hora. En fin, les mando un gran abrazo a todos ustedes, amigos. Espero que haya sido claro dentro de lo que he podido. No preparo bosquejos porque no tengo tiempo. Tengo que hablar conforme me sale en la mente. Bueno, amigos, cuídense bastante. Saludos a todos, un abrazo muy fuerte y será hasta Dios mediante. Gracias.